Qué bendición poder estar con ustedes en esta tarde, en esta mañana. Para algunos, qué bueno poder volvernos a encontrar desde el año pasado que no nos miramos. Pero bueno, deseándoles a todos un feliz 2014 y que este año sea un año de mucha bendición, de mucha exaltación al Señor y de reconocer el señorío y la majestad de Dios en nuestra vida en Misión Cristiana del Calvario. Dios nos ha traído hoy hasta acá para continuar con nuestro discipulado de Misión Cristiana del Calvario, para poder bendecir las vidas de todos aquellos que nos están hoy viendo y oyendo a través de este medio. Doy gracias a Dios porque podemos de esa manera discipular a todas las naciones y cumplir el mandamiento del Señor de hacer discípulos a todas las naciones. No de hacer discípulos en las naciones, sino hacer discípulos a todas las naciones. Seguimos trabajando con el manual de transformación y estamos trabajando este manual desde el año pasado. Estamos viendo hoy ya la lección número 12, de la cual vamos a empezar hoy con la enseñanza. Por favor, vayamos al manual de transformación, lección número 12, y vamos hoy a recibir la enseñanza que el Señor tiene preparada para nosotros. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por permitirnos hoy, Señor, llevar este discipulado y poder bendecir a los discípulos de Misión Cristiana del Calvario, tanto a discípulos como a ministerios, y que todo esto pueda ser para gloria y honra tuya y para edificación del cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús, amén y amén. Hoy vamos a estudiar o a meditar sobre el tema el matrimonio y la familia. Dos cosas diferentes, lo que es el matrimonio y lo que es la familia. Definitivamente el matrimonio es cuando se unen dos personas de diferente sexo y forman un matrimonio, la unión. Pero luego encontramos lo que es la familia, cuando ya hay hijos, cuando ya hay ese tipo de unión de hijos y padres. Entonces eso ya forma lo que es la familia. Entonces dos cosas diferentes, una nos lleva a la otra. El matrimonio nos lleva a formar una familia. Hoy vamos a ver entonces el matrimonio y la familia. Alguien dijo que el matrimonio es como el demonio, pero no. Déjeme decirle que el matrimonio fue instituido por Dios, por lo tanto es un plan perfecto de Dios para el ser humano. En las preguntas para reflexionar encontramos nosotros tres preguntas. La primera, ¿cuál es el modelo de familia que Dios quiere? Muy importante meditar sobre esto, porque no es el matrimonio que yo quiero, ni el matrimonio que la sociedad define o que las leyes terrenales definen, sino nos está hablando de cuál es el modelo de familia que Dios quiere. La segunda pregunta dice, ¿son una pareja de acuerdo al propósito de Dios? ¿Cuántas parejas hoy son disparejas? Pero la Escritura nos habla a nosotros si estamos de acuerdo como pareja en el propósito de Dios. Y la tercera pregunta, ¿será tu familia un modelo a seguir? Bueno, en el transcurso de la enseñanza nos daremos cuenta qué es el matrimonio, qué es la familia y cómo debe ser la familia
según Dios, según el diseño, para que ya quitemos de nuestra mente y de nuestro corazón todo argumento, todo pensamiento, toda fortaleza, cualquier idea, cualquier tradición, cualquier costumbre, y que hoy será confrontada con la palabra del Señor. Por eso es importante hoy meditar en el diseño que es la palabra del Señor, lo que ya Dios dijo que tiene que ser el matrimonio y la familia. El texto para memorizar dice así en Efesios 5:31: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Efesios capítulo 5, verso 31. En el contenido de la lección encontramos varios puntos que hoy vamos a tocar para definir lo que es un matrimonio y lo que es una familia. El matrimonio. Empecemos por ver qué es el matrimonio. Recordemos que al principio dijimos que el matrimonio nos lleva a tener una familia. Entonces, todo empieza con el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Una institución divina, pues Dios mismo la instituyó. Y el apóstol Pablo transcribe este mismo versículo aquí en Efesios 5:31. Lo encontramos nosotros también en Génesis capítulo número 2, versículo 24, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo mismo que encontramos en Génesis, lo encontramos en Efesios capítulo 5, verso 31. Entonces, es lo que Dios declaró al realizar el primer casamiento. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es el matrimonio. Eso es lo que instituyó Dios. Eso fue lo que Dios declaró desde el principio. Y el apóstol Pablo hoy toma esta escritura para corregir y para ubicar, para poder enseñar el diseño conforme lo que Dios dijo desde el principio. Entonces, cuando vemos que es una institución, que es Dios mismo el que lo instituyó, nos damos cuenta entonces que Adán y Eva no tenían ni padre ni madre. Por lo tanto, esta declaración no fue realizada pensando únicamente en ellos dos, sino en toda la humanidad. Es decir, que abarca a todas las generaciones de todas las épocas, naciones del mundo. Obviamente, esto también implica a Adán y a Eva, que aunque no tuvieron padres, ni aunque no tuvieron madres, este mandamiento también es para nosotros. Dejará el hombre entonces padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, cuando nosotros vemos sobre el matrimonio, no son los hombres ni las leyes de un país los que pueden determinar cómo debe ser un matrimonio. Solo Dios puede hacer eso, el creador del hombre y de la mujer, pues Él es quien lo instituyó
desde el principio. Ahora, si ya vimos que es una institución de Dios, que Dios lo instituyó, que Dios lo declaró, que Dios dio el modelo y la forma, que Dios dio el diseño, entonces ninguna ley puede cambiar este principio, esta ley, este mandamiento. Nos declara entonces que es una institución divina. Ahora, en el punto 2 de este manual, de la lección número 12, encontramos que es un vínculo indisoluble mientras los dos viven. Esto quiere decir que sí van a existir casos por los que un matrimonio puede disolverse, pero el plan de Dios es que es indisoluble, o sea que no se debe destruir, no se debe dividir, no se puede romper. Pero sí hay casos en las Escrituras donde se puede quebrantar este principio, esta ley. Existen dos casos especiales por los que un matrimonio puede disolverse. Por ejemplo, la infidelidad deliberada. El Señor Jesús dijo que todo hombre no debe separarse de su esposa, a no ser por infidelidad. Fíjese bien, ya lo vamos a ver aquí en las Escrituras. Otro caso es cuando hay violencia intrafamiliar, violencia física, violencia moral o violencia psicológica. Estos dos casos que nos presenta hoy esta enseñanza son los casos que pueden provocar que se disuelva un matrimonio, que se separen. Dije al principio la infidelidad deliberada y la segunda, casos de violencia intrafamiliar. Entre esos casos entra violencia física, violencia moral y violencia psicológica. Hoy en el mundo encontramos tantos casos de matrimonios que han tenido que llegar a esta situación, a romper ese pacto, a romper ese contrato ante la ley debido a estas dos graves situaciones. Y las Escrituras nos hablan a nosotros que esto no puede pasar en hogares y en familias y en matrimonios que son verdaderamente guiadas por el Espíritu Santo. O sea, esto no debe pasar en el pueblo de Dios. Esto no puede pasar en gente que está bajo gobierno de Dios. Por eso es importante ver las Escrituras y lo que dice el Señor con relación a esta situación que estamos viendo ahora. Quiero que veamos en Mateo, y quiero que veamos ahí en las Escrituras, Mateo capítulo 19, y dice la Escritura en el versículo, dice acá en el 9, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, dice. Y el que se casa con la repudiada, adultera, dice la Escritura. Entonces, cuando vemos esto, si por una u otra razón se da esta situación, la misma será evaluada por el pastor, en todo caso, el cuerpo ministerial, para determinar si se puede salvar el matrimonio o no, debido a que hay tantas situaciones
que se están dando en este tiempo y se han dado desde antes, aún en las escrituras. Por eso es que se hace mención de estas cosas. El apóstol Pablo hace mención de que del matrimonio dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios dijo esto desde el principio, pero ahora viene Jesús y habla de la separación. En el verso 9 dice Jesús hablando, dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, dice, por causa de fornicación. Fíjese qué tremendo. Esto me llama ya la atención de que Moisés permitió la carta de repudio, pero ¿cuál fue la razón? La razón fue la dureza del corazón de los hombres, la perversión en el corazón de los hombres. Pero viene el Señor y dice que esto no puede disolverse, esto no puede perderse, esto no puede destruirse a causa de estas dos cosas, ¿verdad? Infidelidad deliberada y casos de violencia intrafamiliar. Ahora, esto me llama la atención porque cuando el Señor habla de disolver un matrimonio, está dando una causa, una razón por la cual sí se puede disolver. Pero como dije al principio, los matrimonios que están bajo el gobierno del Espíritu Santo jamás podrán caer en esta situación. He ahí por qué necesitamos como matrimonio, como familia, ser gobernados por el Espíritu Santo para poder cumplir con el diseño de Dios desde el principio, lo cual toma el apóstol Pablo y lo cual hace mención el Señor Jesucristo. La tercera cosa, ya vimos la primera, que es una institución divina, fue Dios el que lo instituyó. 2, vimos que es un vínculo indisoluble mientras los dos vivan. Significa que cuando muere alguien de la pareja, éste puede retomar nuevamente su vida matrimonial con otra persona, en caso de que alguien muera de la pareja. Pero también dice que por infidelidad deliberada y por casos de violencia intrafamiliar. La tercera cosa, una unión monógama. Monógama. ¿Qué significa esto? Significa que se trata de una unión entre un solo hombre y una sola mujer. La palabra de Dios dice en Génesis 2:24, volvamos a tomarlo, 2:24, dice, por tanto dejará el hombre, está hablando de hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice. En los dos casos se está hablando en singular, hombre, mujer, y los dos serán, ¿qué dice? Una sola carne. Entonces la palabra de Dios, cuando nos habla sobre esto en el singular, nos está hablando de hombre y mujer. Luego agrega, serán los dos una sola carne. Está hablando del hombre y de la mujer. No dice serán los tres o los cuatro. Por lo tanto, la poligamia está excluida según la ley de Dios y según las declaraciones de Jesús. Entonces, es una unión monógama. Significa un hombre y una mujer, no dos hombres y dos mujeres, o dos mujeres, un hombre, o dos hombres y una mujer. No, es monógama. Ahora, encontramos también
cuando el Señor instituyó el matrimonio, en el punto 4, encontramos que es una unión heterosexual, es decir, entre un varón y una mujer. Cuando hablamos de poligamia, estuvimos hablando de que es un hombre y una mujer. No son dos, no son tres, ni cuatro. El hombre no puede tener 4 mujeres, la mujer no puede tener 4 maridos, según la ley de Dios, según el diseño de Dios. Pero ahora estamos viendo en el punto 4 que es una unión heterosexual. ¿Qué significa eso? Significa un varón y una mujer. Nunca entre 2 personas del mismo sexo, nunca. Dios llama abominación al pecado de homosexualismo o de lesbianismo. Aquí en Levíticos 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, dice. Toda la ley humana que apruebe la unión de los homosexuales está abiertamente en contra de la autoridad suprema del universo, que es Dios. Los legisladores de un país pueden elaborar leyes referidas a la economía, al comercio, al tránsito y otras muchas leyes que pueden legislar. Pero el único que tiene la facultad de legislar sobre la moral, es decir, determinar lo que está bien y lo que está mal, es Dios. Y para eso yo quiero que veamos en las Escrituras, en Romanos capítulo 1, quiero llevarlos a que este asunto ya se estaba tratando desde la antigüedad. Había un problema de homosexualismo, había un problema de lesbianismo y se estaba dando, y Pablo tiene que llevar a la iglesia en Roma, a la iglesia de los cristianos en Roma, al orden, para que esas costumbres, para que esas abominaciones no entraran en la iglesia de Cristo, que no fueran practicadas en la iglesia de Cristo. Quiero que vea ahí, por favor, Romanos capítulo 1, y en el verso 21 en adelante dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Fíjate, tremendo. Empezaron a razonar, empezaron a cambiar el principio de Dios. Se convirtió en fortalezas. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando alguien no toma en serio los principios de Dios, las leyes de Dios, y se encierra en su razonamiento y en su necio corazón, óigame, su corazón dice que queda entenebrecido, en tinieblas, sin dirección, sin luz, sin revelación. Qué tremendo. Verso 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios, dice. Verso 23: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. No dice que les dio permiso, los entregó, los dejó que hicieran lo que quisieran, porque ya tenían el razonamiento entenebrecido, porque se habían desviado del principio de Dios, porque se habían apartado de la ley de Dios. Y entonces dice la Escritura, por lo cual también Dios
los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¡Qué tremendo! El hombre seducido de sus propias concupiscencias, dice la palabra. Por eso dice que Él los entregó, los dejó, para que hicieran cosas vergonzosas. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron, dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones que vergonzosas, pues aún sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron, oiga bien, ahí está la razón. Y como ellos, los que hacen todas estas cosas, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué tremendo. Ahora, cuando yo leo esta escritura, veo que el apóstol Pablo enfrenta esta situación con valor, con diseño, con autoridad, ubicando a la iglesia, corrigiendo las desviaciones que se pudieron estar dando o que estuvieron a punto de darse. Cosas que estaban pasando en Roma, cosas que estaban pasando en el mundo, cosas que estaban pasando en ese entonces, son las que hoy vemos nosotros declaradas abiertamente. Pero la iglesia no ha dicho nada, pero la iglesia está callada, los ministros están callados, el pueblo de Dios está en silencio, permitiendo estas cosas. Al no decir nada, estamos aprobándolas. Al no mencionar esto, estamos declarando que estamos de acuerdo con lo que está pasando en el mundo. Pero qué tremendo, porque en este mismo momento nosotros vemos abiertamente una manifestación de inmoralidad, una manifestación de abominación, y las leyes de nuestros países están permitiendo este tipo de prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso es importante para nosotros hoy entender que lo que Dios establece en su palabra, el diseño de Dios para el matrimonio y cómo las leyes de estas naciones y de nuestros pueblos están cambiando los principios de Dios. Cómo en las películas abiertamente, sutilmente nos están transmitiendo qué es normal, qué es permitido, que no debemos juzgarlos, que cada quien tiene su elección sentimental, emocional, sexual. Cada uno tiene derecho de ser lo que es. Esto es cuando no hay control del espíritu, cuando no hay un verdadero temor de Dios y de sus leyes. Dice aquí que como no quisieron tener a Dios en cuenta. Ahí está el problema. Cómo los programas de televisión nos están inyectando eso a nosotros y a nuestros hijos y a las generaciones, diciéndoles que sí se puede, que es permitido, que es normal, que nadie debe meterse, que todos, ninguno puede opinar. Óigame, esto es una trampa diabólica, es una estructura
estructura diabólica que ha llevado a la perdición. Es un Sodoma y Gomorra en pleno tiempo que vivimos. Pero ya la gente lo ve como normal. Y si uno dice algo en contra de esto, rápido lo llevan a las leyes y hasta puede llegar a estar preso uno. Pero qué tremendo, porque el único que puede legislar sobre esta moral es Dios. Y Dios ha dicho en su palabra, aquí en Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, lo que los hombres están haciendo es contrario a la voluntad de Dios. Abiertamente lo digo hoy, no es la voluntad de Dios, no fue el plan de Dios, no es el diseño de Dios, no es lo que Dios aprueba cuando hay una relación de hombre con hombre y mujer con mujer. Cuando hay homosexualismo y cuando hay lesbianismo, esto no es la voluntad de Dios. Y alguien tiene que decirlo, alguien tiene que enseñarlo. Toda desviación debe ser corregida con la escritura. Toda mentira debe ser corregida con la verdad. Es alarmante ver entonces lo que está pasando alrededor nuestro. Pero estamos atemorizados, callados, no queremos opinar, no queremos decir, por temor a que nos vean como algo malo, o como que nos vean como alguien legalista, o como alguien que está fuera de onda, fuera de la moda. Pero déjeme decirle, lo que Dios dice es lo que vale, lo que Dios diseñó es lo que cuenta, lo que Dios dijo, eso es lo que se debe hacer. Entonces, encontramos que el matrimonio no es una relación de hombre con hombre y mujer como mujer, con mujer, como se está viendo comúnmente hoy. Es necesario entonces regresar a los principios de la palabra. Las naciones del mundo están como están porque se han apartado de la palabra de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que dar a conocer el diseño de Dios. Dios dijo, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Dios no hizo Adán y Adán, tampoco hizo Eva con Eva. Dios hizo un Adán, hizo una Eva. Dios hizo un hombre y Dios hizo una mujer. Ese es el matrimonio de acuerdo al diseño de Dios. ¿Cuál es el objetivo de un matrimonio con diseño? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo primario es trascendente. ¿Por qué? Porque coopera con el propósito eterno de Dios. ¿Cómo se realiza? Teniendo hijos y criándolos para Dios. ¿Qué puede decirle un homosexual a un hijo adoptado? ¿Qué le puede enseñar? ¿Qué le puede enseñar el lesbianismo a un hijo adoptado? Que son cosas que se están dando hoy. Ellos también quieren tener familia, pero como dejaron el uso natural, no pueden tener familia, no pueden tenerlo normalmente. Pero las leyes les están permitiendo adoptarlos. Pero el objetivo de un matrimonio con diseño, bajo el temor de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo lo que Dios ha dicho, su objetivo es tener hijos y criarlos para Dios. Quiero ser muy claro en esto. No estamos teniendo hijos solo para llenar la tierra, ya está superpoblada, pero los hijos que vengan deben ser dentro de un matrimonio con diseño de Dios, deben ser y tenidos y criados para Dios. Las escrituras enseñan que todo es de Dios, todo es por Dios
y todo es para Dios. La familia no es nuestra ni para nosotros. Cuando Dios le dijo al primer matrimonio, fructificad y multiplicaos, estaba dándoles un mandamiento que apuntaba a la realización del propósito eterno, que es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, con la imagen de Dios. El propósito de Dios era el de multiplicar su imagen en cada hombre y en cada mujer. Este es el propósito trascendental o trascendente del matrimonio. Todo trabajo, oiga bien, todo esfuerzo, todo sacrificio en la procreación y crianza de los hijos es un servicio brindado a Dios. Sea cocinar para ellos, lavar para ellos, limpiar, atenderlos, proveer para sus necesidades y sobre todo educarlos e instruirlos en el camino del Señor. Ese es el objetivo primordial de un matrimonio que va a formar una familia con diseño. Que estos hijos sean conformados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, que sean como Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos proveyendo hijos, una familia, es con ese propósito de establecer la imagen de Dios, la imagen de Cristo en nuestros hijos. Ahora, el objetivo de relación, ya vimos objetivo trascendente. Ahora veamos el objetivo de relación. Establecer una relación estable de amor y de unidad entre los cónyuges. Mire qué tremendo esto. El matrimonio y la familia. Uno de los objetivos es la relación. Establecer una relación de ¿qué? De amor, de unidad entre los esposos. La persona humana es un ser físico, sexual, sentimental, romántico, emocional, afectivo, psicológico, oiga bien, creativo, espiritual. Dios dijo al principio en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice las Escrituras, le haré ayuda idónea para él. Esto es válido también en cuanto a la mujer. En esa ocasión no se le dijo de la mujer, porque la mujer nunca había estado sola, pero que sí estuvo solo al principio fue Adán. Entonces por eso no se le podía decir que no es bueno que la mujer esté sola. No, fue el hombre que fue creado primero y luego la mujer, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar ayuda idónea. ¿Por qué? Porque el hombre necesita todas estas áreas ser cubiertas. Y Dios, que diseñó al hombre, entiende cómo es el hombre. El matrimonio, conforme a la relación estable y permanente pensada por Dios, para que dentro de ella el hombre satisfaga la necesidad total de su mujer y la mujer la necesidad total del marido. Cuando estamos hablando del objetivo de la relación, qué importante es entonces esto. Yo quiero repetirlo. El matrimonio, conforme a la relación estable y permanente pensada por Dios, para que dentro de ella el hombre satisfaga la necesidad total de su mujer y la mujer la necesidad total del marido.
¿Y cuáles son estas? Dijimos al principio que Él es físico, sexual, sentimental, romántico, emocional, afectivo, psicológico, creativo, espiritual. La actitud, oiga bien, de cada cónyuge debe ser la total donación de uno al otro, procurando el bienestar integral del cónyuge. Y para eso brindará compañerismo, amor, cariño, comprensión, apoyo, elogio, romance, afecto, sexo. Y para eso, dice la Escritura, que es necesario que nosotros podamos de esa manera hacer las cosas correctas. Si nosotros estamos haciendo esto, definitivamente vamos a tener un matrimonio con diseño, un matrimonio en el cual vamos a darnos cuenta que tanto la mujer va a satisfacer en su totalidad las necesidades del hombre, como el hombre satisfacer las necesidades total de su mujer. Ahora, qué importante es todo lo que vimos ahora. Los dos deben brindar compañerismo, amor, cariño, comprensión, apoyo, elogio, romance, afecto, sexo dentro del matrimonio. Todo eso nos hace estar completos. Entonces, cuando no se da esto, entonces estamos encontrando egoísmo en la relación. Cuando prevalece el egoísmo, óigame, no se da todo esto. Siempre el hombre buscará ser servido o la mujer buscará ser servida. Pero aquí está hablando de que ambos deben buscar la satisfacción total de su pareja. Entonces, qué importante es para nosotros entender si estamos dando todo esto, aportando todo esto para el bienestar de nuestra pareja, o hemos sido egoístas. Queremos que ella nos sirva, que ella haga esto, que haga aquello, pero no aportamos nada. Es que importante para nosotros es que nosotros tomemos el diseño del Señor. Este es en el objetivo de relación. Veamos el objetivo social. Lograr la integración armoniosa de toda la sociedad. La familia es la base fundamental de la sociedad. Fíjese bien. Es la trama principal sobre la que se construye un tejido social saludable, según el plan de Dios. No podemos inventar algo mejor de lo que Dios ya ha creado e instituido. Los hijos que nacen necesitan un papá, una mamá. Necesitan que sus padres estén unidos, que se amen, que se traten bien y que juntos formen un nido, oasis de paz y de amor donde crecen seguros. Este tema es un tema muy importante debido a todas las desviaciones, a todas las formas que el hombre ha buscado. Y qué tremendo cuando encontramos matrimonios que están unidos no por amor, no porque se comprenden, sino por compromiso.
por los hijos, o por qué dirá la gente, o por qué dirá la sociedad. Y encuentro yo acá, en el punto medio, cuando hablo ya del matrimonio como familia, veo al varón, a la mujer y veo a los hijos en medio. Cuando hay una ruptura, cuando hay un divorcio, quienes sufren toda consecuencia siempre serán los que están en medio. Ellos sufrirán la incomprensión de los padres, verán padres separados, no tendrán a papá o a mamá al mismo tiempo, se les priva de esas bendiciones. Todo hijo, los hijos que nacen necesitan un papá, necesitan una mamá y necesitan que sus padres estén unidos, que se amen, que se traten bien y que juntos formen ese hogar, esa familia que tanto se anhela hoy en día. Ellos necesitan crecer seguros, necesitan sentirse amados, protegidos. Ellos necesitan esa seguridad. Y por eso es importante ir al diseño y entender cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa, cómo deben ser el trato con los hijos, que son las enseñanzas que veremos después. La relación correcta del esposo con relación a la esposa, la relación correcta de la esposa con el esposo y al final la educación de los hijos. O sea, todo esto lo vamos a ver porque es importante ubicarnos y ubicar a la iglesia en el orden correcto. El esposo necesita ser amado, la esposa necesita ser amada, el esposo necesita esos elogios, la esposa también, pero los hijos también necesitan todo esto. Ahora, no todos tienen que vivir en matrimonio. Fíjate, tremendo eso, ¿verdad? Pero sí todos pueden vivir en familia. ¿Cómo está eso? Bueno, déjeme explicárselo. Dice, hay personas que por diferentes razones no viven en matrimonio. Las razones pueden ser diversas: vocación, circunstancias, impedimentos y muchas cosas más. Pero hay un ejemplo en las escrituras, bueno, varios ejemplos, pero hay uno sobresaliente: Jesús. Jesús nunca se casó, pero vivía en familia. Los primeros 30 años con sus padres y luego con sus discípulos. El apóstol Pablo, a través de los años de ministerio, aparece sin esposa, pero siempre acompañado de varios colaboradores. La integración a la familia consanguínea no constituye la única opción. Es lo más frecuente para la mayoría, pero no necesariamente tiene que ser así para todos. Existen otras posibilidades, desde las que se pueden servir a Dios y cooperar muy intensamente, con excepción de las relaciones sexuales. Se puede disfrutar de la alegría de vivir en compañía, amar, ayudar, apoyar y hacer bien a muchos, porque hoy necesitan muchos tienen necesidad. Todo ser humano tiene necesidad de habitar en familia, todos. Es ahí donde la iglesia juega un papel importante y es cuando la iglesia puede convertirse en una iglesia familia. ¿Cuántos discípulos, hermanos en Cristo, vienen con familias distorsionadas? Llegan a la iglesia, llegan al templo, y qué lindo es cuando hay un ambiente familiar donde se le ama, se le respeta, se le valora.
se le corrige, se le instruye, cosas que no tiene en casa. Y qué lindo es cuando encuentran esto en la iglesia. Hoy hemos visto entonces el matrimonio y la familia. Y quisiera hoy de verdad poder decir que solo hay buenos modelos, pero hay malos modelos. Y pareciera que la sociedad está aceptando ya que un matrimonio no dure mucho. Recuerdo una anécdota de una pareja que se quería casar y fueron a buscar el anillo de compromiso, y como siempre las mujeres siempre buscan algo lindo, un detalle precioso, de valor. Y qué lindo cuando la mujer dice y encuentra el anillo que le gusta y ven el precio. Cuando ven el precio, viene el novio en este caso y le dice: demasiado caro para el tiempo que vamos a vivir juntos. ¿Qué está diciendo ya desde ahí? Que si no nos va bien, pues mejor si no gastamos mucho, ¿verdad? Ya está pensando en una relación corta. Ya está pensando que si no va bien, cada quien para su casa. Eso es lo normal hoy en día, y la iglesia lo ha tomado como normal porque no hablamos de esto, porque no hacemos mención de esto. Hemos dejado que las parejas, los matrimonios, las familias agarren el rumbo que quieren y nadie dice nada. Por eso es importante esta enseñanza hoy, que nos va a ubicar como hombres, como pareja, como mujer, como hijos. Nos va a ubicar en el perfecto diseño de Dios, para que la esposa no esté tomando el lugar del esposo y que el esposo esté bajo la autoridad de la mujer, cuando es el diseño de Dios el que debe prevalecer. Hoy hay muchos matrimonios divorciados, no legalizados, pero se están dando. Vemos cuántos hijos huérfanos teniendo papá y mamá, pero a la hora que se les busca no se les encuentra. Encontramos muchas mujeres viudas con esposo, muchos hombres viudos con esposa, porque se ha perdido de verdad el punto. Han dejado a Dios a un lado, han dejado el diseño de Dios por un lado, y empiezan a razonar y empiezan a decir: no, pues así fue mi papá, así fue mi mamá, así fueron mis abuelos, así fueron mis familiares, y estamos repitiendo los mismos cuadros. Es necesario que hoy, como iglesia, tomemos en serio lo que Dios nos está diciendo y empecemos a corregir nuestras vidas y a corregir la vida de la iglesia y empezar a hacer lo que Dios dice, y que lleguemos a tener un matrimonio con el diseño, una familia con el diseño, hijos con el diseño, y entonces la sociedad va a ser mejor, va a cambiar. Recomendaciones. Hay mucho que decir, mucho que hablar, pero no me voy a dedicar a lo que está acá. En las recomendaciones, mire pues qué importante. En la primera pregunta o en la primera recomendación es algo personal. Evalúa tu relación como pareja y medita en ella. Evalúa. ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo,
con tus hijos. Evalúa, pero no según tu razonamiento ni según tu entendimiento, sino según el diseño de Dios. 2. Segunda recomendación. Si ya evaluaste tu relación, trata de mantenerte en comunicación con tu pareja. Esto es muy importante porque una cosa es dar información y otra es tener relación, comunión. Y muchas parejas se están dando solo información, pero no hay comunión, no hay relación, no hay un sentarnos y platicar con la pareja qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo podemos cambiar, cómo podemos mejorar. 3. Si necesitas ayuda, busca a tu discipulador, a tu pastor en la iglesia. Te pueden ayudar, pero busca personas correctas. No cualquiera puede darte un consejo sabio. No cualquiera puede guardar una conversación. No cualquiera puede ser discreto. Hay mucha indiscreción, hay mucha falta de ética. Por eso es necesario buscar a las personas correctas, idóneas, para que nos ayuden a cambiar asuntos que necesitamos cambiar. En la evaluación, dice, pregunta número 1, ¿qué es el matrimonio? ¿Una convivencia, una idea humana o una institución divina? Sí, es una institución divina. Pregunta número 2, ¿qué dicen las escrituras sobre la homosexualidad? ¿Que así nacieron? ¿Que es abominación y pecado? ¿O que es normal? ¿Qué dicen las escrituras? Que es una abominación y es un pecado. 3. ¿Qué necesitan con urgencia las familias? ¿Buscar un psicólogo? ¿Ser transformadas? ¿O ser dirigidas de otra forma? Lo que hoy se necesita son familias transformadas, ser transformadas. 4. ¿Quién determina cómo debe ser el matrimonio? ¿Dios, el pastor o los padres? ¿Quién lo determina? Dios. Al ver hoy esta enseñanza nos damos cuenta la importancia de revisar el diseño y darnos cuenta de que muchas cosas están pasando alrededor nuestro e incluso con nosotros mismos que no hemos querido corregir, que necesitamos ir al abrevadero, necesitamos ir al diseño y tomar en cuenta lo que Dios ha dicho, para que podamos ser lo que Él planeó, lo que Él diseñó, como matrimonio y como familia. Ya hay un diseño. Volvamos a los principios de Dios. Oremos. Padre, oro hoy por todas las familias y los matrimonios, por los que se encuentran en crisis, por los que se encuentran a punto de divorcio, donde hay niños que serán abandonados con una de las dos partes. Señor, que venga tu espíritu de revelación
que venga el temor de Dios y que todos esos estorbos que separan a los matrimonios y que destruyen las familias sean, Señor, quitados. Queremos volver a la palabra y queremos vivir bajo el diseño de Dios. Ayúdanos a corregir lo nuestro y empezar a modelar, como decía una de las preguntas, un matrimonio modelo, una familia modelo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón porque se vive sin diseño, se vive según el razonamiento, según la costumbre, según nuestros padres, y hemos entendido hoy que es según el diseño de Dios. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que nos ayudes a entender esto y corregir lo que hay que corregir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.